Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy tendremos una conversación con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, muchas gracias por la transmisión anterior, porque da una gran inspiración a cada persona que está en el camino de la construcción de la sociedad creativa. Y un agradecimiento especial por el abrazo amistoso, porque es increíblemente conmovedor y muy mutuo. Sabe, Igor Mikhailovich, nuestros amigos han señalado que incluso ahora ya ven, sienten y comprenden que la sociedad creativa es también una sociedad de verdaderos amigos, una sociedad de personas que siempre responden a la alegría de los demás y a los problemas de los demás. Y el propio proceso de construcción de la sociedad creativa cambia en gran medida a la propia persona, a los propios participantes, porque de hecho su pensamiento también cambia, porque ya no esperan nada de nadie, sino que actúan ellos mismos. Ellos mismos dan los primeros pasos y ya trabajan en el modo de dar. Además, se produce la liberación de diversos prejuicios y apoyos ilusorios, y cada día una persona ya se hace otra pregunta. ¿Para quién he sido un apoyo? ¿A quién he ayudado? ¿Qué he hecho hoy para ayudar a otras personas? ¿Para ayudar a mis allegados? En general, este proceso de participación en el proyecto de la sociedad creativa se relaciona también con la superación de los propios miedos y de algunas debilidades interiores. Por ejemplo, los chicos notan que cuando empezaron a dar los primeros pasos, se atrevieron y actuaron no con timidez, sino con más coraje. Sintieron un gran fortalecimiento en su interior, una gran confianza y una tremenda fuerza del espíritu. E inmediatamente recordé las palabras del libro Esósmosis, donde se dice que el coraje engendra las fuerzas del espíritu. La fuerza del espíritu congrega en la unidad multiplica la fuerza por 10. El espíritu unido cambia el ciclo. Y esto es exactamente lo que nosotros, toda la humanidad, necesitamos ahora mismo. Es precisamente cambiar este ciclo. Resulta que todo comienza con el coraje de tales personas comunes y corrientes, aunque la conciencia, mente, dibuja una imagen diferente. Que hay que esperar algún estado de recursos, que hay que esperar una inspiración interior, porque uno mira a otros participantes del proyecto que actúan con tanto entusiasmo, aunque en realidad todo comienza con una pequeña elección de una persona. Sí, todo comienza con una elección. Y aquí es muy importante, amigos, analizar, digamos, qué obstaculiza o impide a una persona dar el primer paso. Bueno, prácticamente en cualquier camino, pero si tomamos la sociedad creativa, en este caso, la etapa es informar a todos y cada uno, digamos. Y en este caso, dar el primer paso a una persona se lo impide su miedo, la esclavitud que ha ido creciendo en la gente, de generación en generación, y digamos, ha echado raíces en casi todos nosotros. Por lo tanto, es extremadamente difícil dar este primer paso y deshacerse de las dudas. Por eso, la gente se sienta y espera que el Espíritu Santo descienda sobre ellos y los llene de fuerza, para que sean capaces de salir y hablar. Él no vendrá. ¿Saben por qué, amigos? Porque se da a las personas solo cuando actúan. En realidad, y digamos que el mayor secreto es llenarse de este espíritu, esta fuerza que desciende sobre algunas personas, y cuando a estas personas ven otras, estas últimas comienzan a pensar que deben esperar esta inspiración, Este estado, sí. ese llenado. Cuando la gente te escucha, cuando puedes transmitirles algo, etc. Por ejemplo, muchos dicen, salí y empecé a hablar con la gente, pero no quieren escucharme. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Y ya está, el entusiasmo desaparece. Mientras tanto, el entusiasmo es lo más importante. ¿Pero qué es el entusiasmo? Dios que está dentro, Exactamente. dentro de ti. Así es. Significa, Dios está dentro de ti en griego. ¿Ven qué sencillo es todo? Así que primero hay que manifestar entusiasmo para que Él aparezca. Así que todo es muy sencillo. Sí, entiendo que, claro, quieres salir, empezar a contar algo a tu vecino, por ejemplo, y que el vecino te escuche con mucha atención y todo lo demás.
Y no simplemente, ya sabes, vas a tu vecino y le dices, escucha, ¿conoces sobre la sociedad creativa? Y él te dice, vete, ahora no tengo tiempo, y ya está. Tu entusiasmo ha desaparecido, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo puede Dios desaparecer en una persona? Una simple pregunta. Entonces, no había Dios en ella, de hecho. Mientras que si Dios está ahí, no se irá a ninguna parte. Pero hay que empezar con los primeros pasos, amigos. Y los primeros pasos es la meta. Si una persona se fija una meta, si ya la ha formado, entonces ningún miedo podrá retenerla. Y ningún fracaso durante las primeras conversaciones, digamos, con ese mismo vecino, la decepcionará. Lo más importante para una persona es comprender quién es y determinar su objetivo. Si realmente quieres ser libre, dejar de ser un esclavo y encontrar realmente la verdadera libertad interior, entonces, ¿qué necesita? Dar ese primer paso y no detenerse ahí, y luego todo vendrá. Sí, claro, entiendo que quieras estar inspirado y entusiasmado. Entonces todo es fácil y sencillo, por supuesto. Pero tienen que llegar a eso, amigos. Por lo tanto, no tengan miedo de dar los primeros pasos. Aunque sean infructuosos, aunque la gente no les escuche. Pero aquí va otro consejo. No pierdas el tiempo con gente que no te escucha. ¿De acuerdo? Sí, continúa. Continúa. Hay mucha gente. Debemos informar a 8.000 millones de personas. Pues miren, aquí se esconde un pequeño fenómeno. Empezaste a hablar con tu vecino sobre la sociedad creativa, pero no quise escucharte. Si te enfadaste y te fuiste a casa, todo está perdido. Digamos, al menos por un tiempo para ti y quizás para toda la humanidad, ¿verdad? Pero esto es solo porque no entienden cómo está organizado el mundo, amigos. Por eso ustedes se decepcionan. Incluso si no entramos en las profundidades de, digamos, la estructura de este mundo y todo lo demás, sino que simplemente lo miramos desde un punto de vista humano. Has hablado con tu vecino, no ha querido escucharte, incluso puede que te haya echado, se haya reído o algo más. Entonces, date la vuelta y vete a otro lugar. Habla con otro vecino, con conocidos, con desconocidos. Seguramente habrá quien te discuta y te convenza de que eso es imposible. Pero habrá quien les dará la razón, amigos. Sin embargo, ¿sabes qué es lo importante? Ya has dejado tu huella en todos los que no te aceptaron o no quisieron hablar contigo. Sin embargo, se han enterado de que existe la sociedad creativa. Puede que echen otras 10 personas como tú, pero vendrá una 1/10 a la que escucharán, y al final tu vecino puede convertirse en un ayudante muy serio y bueno, incluso para ti. A veces hay personas que están tan enfrascadas en su propia vida mezquina, digamos, que no pueden dar un paso al frente y ni siquiera entender que son esclavos. Es que el propio sistema, los medios de comunicación, sus padres y su entorno, bueno, la situación de la vida ha metido a la gente debajo del zócalo como a una cucaracha hasta tal punto que no ven ni la luz del sol. No puede entender que no está solo en este mundo, no puede entender que, ante todo, es un ser humano. Si es un ser humano, puede recibir el Espíritu Santo. Puede llenarse de fuerza y entusiasmo y puede hacer mucho por cada persona de este mundo. Porque si tú mismo te llenas del Espíritu Santo, tú, amigo mío, puedes transmitirlo a los demás. Sí, no todos son capaces de percibirlo. Como alguien que está, digamos, dominado por un demonio religiosamente hablando, ¿puede percibirlo? Cuando una persona está dominada por un demonio, ¿aceptará dicha persona el Espíritu Santo? No. ¿Por qué? El demonio no lo permitirá. Después de todo, él es el jefe allí. Pero la personalidad de esta persona, la persona misma, sentirá de todos modos. Sentirá al Espíritu Santo que estaba cerca de él, su aleteo. Es imposible no sentirlo. Pues bien, aunque el demonio se enfurezca, aunque empiece a distraer mucho a la persona,
Sí, la persona puede tener una emoción negativa o llenarse de odio. Algo así como otros sectarios o los globalistas han inventado algo nuevo para arruinar finalmente mi vida, ¿sí? Bueno, hay mucha gente así. ¿Pero por qué son así? Porque su vida es así. Porque el demonio que los gobierna los ha convertido a ellos y a su vida, en excrementos. Y donde quiera que vaya esta persona, solo ve excrementos. ¿Por qué? Porque ella misma se ha convertido en eso. ¿Lo ven? Pero es de hecho un ser humano. Por supuesto, es desagradable hablar con una persona así, y no hay que parar para convencer a esa gente. Basta con que hayas intentado contarle, amigo mío. Y, como ya hemos dicho, echará a 10 personas, pero escuchará a la 11ª. Esto le ayudará no solo a liberarse del demonio y a convertirse él mismo en humano, sino que posiblemente le ayudará, lo vuelvo a decir, si lo quiere, a ganar incluso la vida. Todo es posible. Por lo tanto, no vemos las consecuencias de nuestras acciones, aunque nos parezcan infructuosas. ¿Por qué? Les daré un ejemplo sencillo, aplicándolo de nuevo a la comunicación con un vecino. Una persona sale a hablar con su vecino, a hablarle de la sociedad creativa, se inspira porque sí, sabe que esto es bueno. Viene a su vecino cuando éste tiene muchos problemas. ¿No es así? Y digamos que además de los problemas también tiene un demonio en la cabeza que inmediatamente rechaza a esta persona. Vino en un momento un poco inapropiado. Ciertamente, digamos que si hubiera llegado 5 minutos más tarde o 5 minutos antes, tal vez ese vecino habría escuchado a la persona, pero no lo hizo. El momento era el más inoportuno. Pero de todos modos, la información ha llegado a este vecino, y quiera o no, empezará a pensar en ello. Sí, aunque con ira, bajo el dictado del demonio, pero ya ha recibido esa información. El demonio se ha debilitado, y esta persona puede adquirir el mismo entusiasmo. Dejará de lado su pereza, buscará y leerá en algún lugar de Internet, y demás, al fin y al cabo, le interesa por qué su vecino está tan loco como para venir a hablarle de alguna sociedad creativa. Incluso bajo el dictado de ese mismo demonio lo hará, para comprobar quién es, un globalista, un sectario o simplemente se ha vuelto loco. Y cuando entre en este campo de información, precisamente de la sociedad creativa, podrá ver lo hermoso que es este mundo, que puede liberarle de todo aquello a lo que el demonio le ha llevado. Esa misma, digamos, esclavitud doméstica. ¿No es así? Incluso cuando un hombre al llegar a casa tiene mucho que hacer y llega del trabajo, y el trabajo de mucha gente es duro o angustioso, digamos que sigue siendo duro, llega, está cansado, quiere descansar y hay algo roto, algo que hay que arreglar, ya sabes, lo de siempre. Ya sabes, cuando algo se rompe, siempre se rompe en el momento equivocado. Pero, ¿por qué es inapropiado? Para fastidiar al hombre, para ponerlo aún más en el suelo, privarlo de, digamos, esta misma aspiración a la vida, mostrarle que la vida es una vanidad, que es un problema y para decepcionarlo. ¿No es así? Al fin y al cabo, un demonio es un demonio, va de extremo a extremo, o bien envía una ilusión a una persona, digamos, que significa algo, que vuela en las nubes, que es un ser celestial y demás, o lo contrario, que es un esclavo, un gusano y nadie en absoluto, y no puede hacer nada, es decir, priva a una persona de su esencia. Bueno, lo vuelvo a decir, mucho depende de la elección de la persona. Y realmente mucho depende del primer paso de cada uno de nosotros. Pero a veces es difícil dar ese primer paso precisamente por esos momentos y combinaciones. Y mucha gente se sienta a pensar, ¿sí? De acuerdo, iré y lo haré, pero necesito reponerme de las fuerzas. No siento el espíritu, que alguna fuerza viene a mí para que pueda salir y contarlo a la gente. No pensar en lo que estás hablando, porque el mismo Espíritu de Dios lo transmita a través de ti. Sí, exactamente, algo así como
¿Qué voy a decir? Y si empiezo a dudar o algo más, una imagen familiar. ¿No es así, amigos? Mucha gente pasa por esto. ¿Me escucharán o no? Se reirán de mí, mi reputación sufrirá. Amigos, el cerbero está en el huerto de su casa. Ya sabes, no le importa, honestamente. ¿Quién tiene qué reputación? Tiene un apetito muy grande e insaciable. Y, por desgracia, el cerbero no es un gourmet. No elige solo a los que están inspirados y entusiasmados, sino que devora a todos. Por eso, para que no entre en tu casa, te recomiendo que te dejes de tonterías y no esperes algo. Si tú, amigo mío, entiendes toda la importancia de lo que puedes hacer y no lo haces, simplemente te perjudicas a ti mismo, ¿verdad? ¿Ven lo sencillo que es todo? Pero, por desgracia, el diablo es fuerte. Sí, y ya sabe Igor Mikhailovich, el demonio a menudo le propone a la gente los siguientes pensamientos sobre si va a funcionar o no. Sin embargo, hubo casos en la historia en los que funcionó. Es que nuestros amigos que estudiaron los ciclos de esos mismos núcleos de hielo dijeron que pudieron rastrear claramente y ver que algunos ciclos de 12.000 años son más claramente visibles por los rastros de ceniza, otros menos rastreables. Pero, ¿indica esto que la gente tuvo éxito? ¿Que hubo civilizaciones que lograron estabilizar la situación climática de antemano y salvar la humanidad? Digamos, ¿salvarse a sí mismos? Lo diré así. No somos la primera civilización en este planeta. Hubo civilizaciones que desaparecieron casi por completo, mientras que hubo otras que simplemente abandonaron nuestro planeta. En realidad, esto no es una novedad. Al fin y al cabo, los rastros de sus actividades de las civilizaciones pasadas existen, y lo más interesante es que, digamos discretamente, sus rastros también contienen instrucciones sobre cómo hacer para que incluso el ciclo no nos impida sobrevivir y lograr una sociedad creativa. Bueno, incluso una ideal. Después de todo, en esos mismos... No profundicemos en detalles. Digamos, en nuestro planeta quedan demasiados rastros de civilizaciones pasadas. Sí, hay intentos de tergiversar, de disfrazarlo todo para nosotros y demás, pero somos, digamos, personas libres. Somos capaces de evaluar la situación con sensatez. Y comprendemos perfectamente que a pesar de las modernas tecnologías de nuestra civilización, que ha alcanzado un desarrollo tan serio, incluso técnico y científico, somos incapaces de reproducir lo que se hacía entonces. Así, además de lo que las civilizaciones pasadas dejaron específicamente para nosotros como indicación de que existieron, esas estructuras que no desaparecerán en ninguna parte. Hay un montón de artefactos y un montón de indicaciones de cómo asegurarnos realmente de que en este ciclo consigamos no solo ponerle un collar apretado al cerbero, sino ponerle una correa corta. Todo esto existe, amigos. Y es verdad. Usted dijo una vez que si se le da alguna tarea Ciertamente. A una civilización, a la humanidad. Lo diré así, al ser humano y a la humanidad nunca se les da una tarea para la que no haya solución. Es decir, cualquier tarea siempre tiene una solución. Lo único es que si se trata de una tarea menor que podemos resolver por nosotros mismos, eso es una cosa. O si hay una tarea que requiere un pequeño número de personas, eso es otra cosa. Pero cuando hay una tarea global y requiere esfuerzos conjuntos de toda la humanidad, eso ya es en serio. ¿Lo entienden? La tarea más complicada es la que requiere esfuerzos conjuntos de toda la humanidad, como hoy en día. Y efectivamente, el cambio climático, bueno, ahora todo el mundo ya puede ver, ya sabes, incluso los tontos ya empiezan a darse cuenta de que esto es serio. Sí, de alguna manera tratan de convertirlo todo en un negocio, no asustarnos demasiado, etc. Pero en realidad, todo el mundo ya está asustado, porque entiende que esto es serio, que esto tiene un solo vector y las consecuencias serán graves, y no en algún momento dentro de 100 años, sino que ya hemos entrado en esto. Es decir, lo que nos prometieron que todavía tenemos 80 o 100 años, ya no tenemos esos años y todo el mundo ya lo entiende. Ahora, incluso los ecologistas nos dicen que tenemos 10 años como máximo. Y no solo los ecologistas, sino también otros expertos. Este es el periodo de tiempo que nos han dado.
Pero, amigos míos, las situaciones sin salida nunca existen. ¿Por qué? Porque Dios no es el diablo. Dios es misericordioso y siempre nos tiende la mano. Nosotros la apartamos porque el diablo nos prohíbe extender la mano hacia Dios. ¿Ven qué sencillo es todo? Es lo mismo en este caso. Sí, la gente no quiere escucharnos cuando se lo decimos, pero tal vez lo decimos desde el lado equivocado. O tal vez una persona es tan estúpida que una repetición no es suficiente para ella. Tal vez necesita que se lo digan 100 veces. Entonces entenderá. Sí, hay mucho trabajo que hacer, pero ¿dónde podemos escapar de él? En realidad queremos vivir, ¿verdad? En cuanto a las tareas, las resolveremos. No se nos escaparán. Además, todo no se hace desde cero. De hecho, digamos que el diablo no es tan temible como lo pintan, y la tarea no es tan difícil como parece. Esto es cierto. Es que, ¿sabe usted cómo la gente argumenta lo que dice? Uno mira la ciencia moderna y comprende que después de tantos siglos y milenios, los científicos solo conocen el 5% de la materia. El 95% de todo en física, en astrofísica, es alguna energía oscura o materia oscura. En este caso, en menos de una generación, es necesario encontrar una solución eficaz que nos ayude a hacer frente. Ni siquiera durante una generación. Menos de. En este caso no tenemos mucho tiempo. Por eso ciertamente se entiende a la gente que no cree del todo en la ciencia moderna que se ha desacreditado tanto. No se ha desacreditado. Empecemos con otro punto. Yo diría así, amigos. No es la ciencia la que se ha desacreditado, sino que la humanidad se ha desacreditado a sí misma. ¿Por qué? Hace muchos milenios que existimos y todavía no somos una civilización, ¿entienden? Y nuestra ciencia, seamos sinceros, nuestra ciencia es una ciencia de observación de hechos. Esta ciencia se basa en el usuario, por así decirlo. No es esa ciencia la que crea. Por lo tanto, lo diré simplemente, no poseemos fuerza. Hasta ahora manipulamos y utilizamos la energía. Pues bien, para los que piensan y comprenden, la respuesta es clara. ¿Por qué? Porque no somos una civilización. La humanidad solo podrá poseer fuerza cuando entre en la primera etapa de desarrollo evolutivo, como civilización. Pues bien, ¿somos realmente una civilización, amigos? Por supuesto que no. Sí, lo entiendo. Ahora pueden surgir preguntas desde la perspectiva de aquellos que están familiarizados con la física al menos un poco. ¿Cómo es eso? En realidad sabemos lo que es la fuerza, sabemos lo que es la energía. Sí, amigos, eso es lo que se nos ocurrió. Y así es como expresamos nuestras opiniones. Llamamos a las cosas que observamos y hemos aprendido a usarlas de alguna manera. Así que las llamamos como nos conviene, ¿sí? Pero, ¿son esas cosas realmente como las consideramos? Esta es una pregunta sencilla. No lo son. En cuanto a la respuesta a la pregunta más seria a la que se enfrenta la humanidad ahora, bueno, lo diré así, está sobre la mesa. Todo es muy sencillo. Sí, debemos reunir a todos los científicos del mundo. Sí, es necesario hacerlo. Sí, la humanidad entera debe reunirse. Tenemos que cambiar nuestro mundo para que todos sobrevivamos en el futuro. Pero esa es una condición. Le daré un ejemplo sencillo. Digamos que con cada 1.000 millones de personas todo cambia. Cada 1.000 millones cambia nuestro mundo. ¿No es así? Sí, exacto. Aparecieron nuevos descubrimientos. Hicimos enormes avances en la ciencia con cada 1.000 millones de personas. Así que ahora ha llegado el momento de hacer otro avance. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso? Que ni una sola persona ha conseguido nada nuevo. Y eso es lo más triste, amigos. Todos nuestros grandes inventos han existido, existen y seguirán existiendo. Nosotros simplemente compramos información. Bueno, hemos hablado mucho de esto, es que Justo me viene a la mente los versos de la Biblia, de que no hay nada nuevo bajo el sol. por supuesto, Lo que ha sido es lo que será, lo que se ha hecho es lo que se hará. efectivamente, Y que si alguien dice que es nuevo, no, ya existió en épocas anteriores. más de una vez, y volviendo a la pregunta de la que hablabas, sobre los núcleos y las huellas. Sí, exactamente. Sí, hubo civilizaciones que consiguieron, digamos, poner al cerbero un collar rígido y una correa corta. Esto ocurrió más de una vez.
Entonces, si esas civilizaciones tuvieron éxito, ¿por qué nosotros no lo vamos a tener? Una pregunta sencilla, ¿verdad? Nosotros también tenemos esa oportunidad, amigos. Vuelvo a decir que la respuesta a esta pregunta está sobre la mesa. Déjenme darles un problema en el que está escondida la respuesta. Así que, Así abiertamente. sí, así de sencillo. De acuerdo. En definitiva, es un problema muy sencillo. Imaginemos una tonelada de billetes de $100. Te lo has imaginado, ¿verdad? Son 100 millones. Imaginemos una paleta de este tipo que pesa una tonelada. Ahora, de esa tonelada de dólares sacamos partículas elementales. Lo más interesante es que estas últimas caben en la punta de una aguja médica muy fina, todas ellas. Así que tomamos partículas elementales de todos los dólares y las ponemos en la punta de la aguja médica más fina. ¿Pueden imaginar cuánto más pequeño es? Les diré aún más. En la punta más fina de la aguja médica, además de esas partículas elementales que sacamos de los dólares, quedará espacio, digámoslo modestamente, para todos los jugadores de fútbol. Incluso no solo para los jugadores de fútbol, sino para todos los balones, todas sus casas y todos los aficionados al fútbol juntos. Para sus partículas quedará espacio en esta aguja. Y lo más interesante es que el peso de la aguja no cambiará ni una millonésima de gramo. No cambiará en absoluto. Mientras que los dólares simplemente desaparecerán. ¿Te imaginas eso? Pues una tonelada de dólares. Se quitaron partículas elementales que no pesan nada en absoluto. De hecho, ni siquiera han aumentado el peso de la aguja de ninguna manera. No pregunto dónde han desaparecido los dólares, eso no importa. ¿Dónde ha desaparecido la tonelada? Amigos, una pregunta sencilla. La respuesta a esta pregunta es la clave para salvar nuestro planeta. Esto es realmente así. Es más, nos permitirá no solo ponerle al cerbero este collar rígido, la correa corta y todo lo demás, sino que es la base del funcionamiento de los replicadores y de un montón de capacidades tan extraordinarias que ni siquiera nuestros escritores de ciencia ficción han adivinado. Es realmente así. ¿Por qué nuestros escritores de ciencia ficción no lo han inventado? Porque hoy en día vivimos en el mundo del consumo. Es realmente un formato consumista. Consumimos todo y manejamos solo lo que podemos consumir, por así decirlo, no más. Esa misma electricidad, bueno, de nuevo, la manipulamos, es como la energía. Manipulamos la energía, pero no poseemos la fuerza. No podemos controlarla. ¿Por qué? Porque ni siquiera somos una civilización, mientras que la fuerza es algo que crea. Ya sabes, hace algo de la nada. Nosotros no podemos hacer eso ahora. De hecho, ni siquiera podemos resolver un problema elemental. Bueno, mucha gente dirá, ¿y qué hay de los científicos que crearon esto, aquello u otras cosas? ¿Pero qué crearon? ¿Máquinas voladoras? Vale, sí. ¿Pero acaso los antiguos no nos dejaron máquinas voladoras? Bueno, teléfonos, algo más. Es realmente la cúspide de la evolución y no hay un indicio de nuestras, digamos, protocivilizaciones, de que estas cosas existían antes. Entonces, las inventamos o simplemente compramos esa información a través del poder de nuestra atención. Por esos años de invertir nuestra atención en algún objetivo, lo adquirimos, por así decirlo. Adquirimos mediante nuestra atención esos beneficios o conocimientos o descubrimientos, bueno, lo que sea, para transmitirlos después a la sociedad y al mismo tiempo ganar dinero, hacerse famoso o algo más. ¿No es así? Pero no por el cuidado de toda la humanidad, y la diferencia aquí es enorme. Igor Mikhailovich, sabe, mientras se desarrolla nuestra conversación, todavía entiendo que la conciencia vuelve al problema que usted ha planteado a nuestros espectadores y ofrece un montón de variantes de ¿dónde está la masa? Y te das cuenta de que, es decir,
Te vuelve a llevar a ese punto y te abruma con respuestas. Por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que mucha gente, nuestros respetados amigos, empezaron a calcular enseguida que esto es algo elemental. Ya ves, si no lo abordas en profundidad, sino desde la posición de un conocimiento superficial, incluso de la física moderna, muchas respuestas llegan enseguida. Sí, que esto está probablemente de alguna manera oculto en la información o de alguna manera en lo que mantiene la distancia. Bueno, hay peso y hay masa, Sí. ¿no es así? Sí. Digámoslo así. La masa y el peso coinciden aquí, en nuestra realidad, bajo ciertas condiciones, quiero decir. Por ejemplo, la masa se mide en kilogramos, mientras que el peso se mide en newtons, etc. Hay un soporte, hay... ¿Con qué fuerza presiona el soporte? Sí, ¿con qué fuerza? Mientras que si lo sacamos al espacio, todo desaparece. Entonces, ¿dónde ha desaparecido una tonelada? La respuesta parece ser abierta y está sobre la mesa. ¿Dónde? ¿Sobre qué mesa? Da las razones, en los hechos, no en la ficción. ¿Lo entiendes? ¿En qué mesa? Y no fue un error por mi parte. La respuesta a esta pregunta está en esta mesa, y en esta camisa, y en este anillo, y en nuestros cuerpos. Usamos esto cada día repetidamente. ¿Cierto? ¿Hay alguna esperanza de que la respuesta esté en los comentarios de nuestra transmisión? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque para responder a esta pregunta nosotros, toda la humanidad, necesitamos invertir mucha cantidad de nuestra atención y energía en la respuesta que necesitamos. Además, tenemos que reunir a los científicos en la misma mesa, a los verdaderos científicos. Ya lo hemos hablado, y tener una verdadera sesión de lluvia de ideas, y entonces tendremos éxito. Después de todo, no estamos empezando de cero. Tenemos un entendimiento, pero es la decisión de toda la humanidad. Debería ser nuestra elección común. Si no lo aceptamos como humanidad, entonces nos convertimos en un alimento banal más para el cerbero. ¿Qué se puede hacer? Es nuestra elección, es la verdad, por más triste que sea. Por otro lado, no significa no, ¿verdad? Entonces resulta que la naturaleza de la masa es la respuesta más cara. No. De hecho, cuyo precio es la vida. Absolutamente no es la más cara. ¿No? Esta respuesta es la más costosa para nosotros, para todos, ¿lo entiendes? Para los que no quieren oír hablar de la sociedad creativa, para aquellos a los que no les importa nadie ni nada, para los que están bien así, sin la sociedad creativa, por así decirlo. Pero esta es la respuesta más importante también para nosotros, amigos. Para nosotros. Al fin y al cabo, esta es la primera etapa de la evolución como civilización. Los problemas se complican más adelante. En un orden de magnitud. La segunda etapa es un orden de magnitud superior. De nuevo, orden de magnitud. ¿Saben cómo entendemos el orden de magnitud? Es algo muy significativo. Los precios han subido un orden de magnitud. Alguien es mayor que otro por un orden de magnitud. Ya ves, por un orden de magnitud, ¿sí? Mientras que un orden significa 10 veces y 2 órdenes significan 100 veces. Entonces, las palabras, la unidad, decuplica la fuerza. Ya suenan de una manera nueva cuando detrás de la palabra orden no tiene solo una palabra de uso común, Pero es 10 veces. sino que detrás hay un valor Por matemático. supuesto. Y con cada vez. Y las capacidades también. Imaginen, amigos, que nuestras capacidades como civilización se multiplican por 10. Bueno, me parece que vale la pena. Es decir, algo que no solo es inaccesible para nosotros ahora, sino que ni siquiera podemos imaginar en general, se convierte en algo natural y común. Como digo, les contamos a la gente, les mostramos videos sobre esos mismos replicadores. Hay replicadores que, bueno, yo no los llamaría replicadores, son manipuladores moleculares. Esto es similar a la manipulación de elefantes en África, ya sabes, es una cosa diferente, pero aún así es el primer paso hacia eso. Sin embargo, la gente ni siquiera ha oído hablar de estos mezcladores de elefantes, que ya podemos hacerlo, es decir, se sorprenden, ¿lo ves? Porque nuestro problema es que cada uno vive su propia vida. Estamos tan ensimismados que no pensamos en los demás. Ese es el problema. Nos han convertido no solo en esclavos, sino en zombies que se fijan únicamente en sí mismos. Mientras que la libertad nos da precisamente una comprensión de la civilización, de la unidad de toda la humanidad, que en realidad no podemos vivir los unos sin los otros, que debemos ser una familia y no debemos estar divididos. Debemos unirnos, es entonces cuando se revelan nuestras capacidades. Pero cuando estamos divididos,
No somos más que un alimento para los demonios, un alimento para, esos mismos gusanos, cuando nuestro cuerpo perecerá, ¿verdad? Mientras estemos vivos, somos, de nuevo, un alimento para esos mismos gusanos y toda clase de microbios y todo lo demás. Pero cuando ascendemos a la primera etapa de la civilización, entonces, lo que actualmente es un patógeno, para nosotros se convierte en nuestra energía. Es decir, ese microbio, no sé, un virus, o esos mismos hongos que entran en nuestro cuerpo de forma natural, pueden convertirse en la prolongación de nuestra vida. No pueden ni imaginar lo que es esto. Es la energía de la vida, que no se puede sacar así sin más de ninguna parte, pero entrará en nuestro cuerpo por sí misma. Les diré más, pues ahora dicen, no toques al gato, tiene toxoplasmosis. En realidad vamos a criar a esos gatos y a infectarlos con toxoplasmosis a propósito. Bueno, claro que estoy bromeando. Los defensores de los animales no tienen que indignarse ahora, pero el hecho mismo, lo que nos mata ahora, más tarde nos salvará. ¿Por qué? Porque todo esto puede transformarse en vida. Todos los seres vivos, incluso los pequeños seres vivos, porque están saturados de fuerza. Mientras que la fuerza es esa energía que podemos manipular. Creo que, bueno, es más o menos... Respuesta ampliada. Sí, hemos respondido a esta pregunta al menos de alguna manera, que todo esto es realista y posible. Así que amigos, todo es simple de hecho. Me queda una pregunta. ¿Dónde está la tonelada, amigos? ¿Dónde está la tonelada? La pregunta aquí no es sobre la masa o el peso. No importa si es peso o más, ¿dónde está la tonelada? O más sencillamente, ¿dónde están los dólares? Había una tonelada, solo sacamos las partículas. De hecho, las sacamos de un volumen enorme. Al fin y al cabo, es un pallets enorme y más de uno. Es una tonelada entera, ¿no es así? Pues sacamos de esta tonelada tanta sustancia material que no hay peso, ni volumen. No hay nada en nuestro entendimiento habitual. Y la paleta de dólares simplemente desapareció, ¿verdad? Una cosa es cierta, es imposible no involucrarse en la búsqueda de la respuesta a esta pregunta. La conciencia se activa automáticamente para buscar la respuesta. Y te das cuenta ¿Sabes qué es lo más curioso? de que una cosa es cuando se trata de nuestros espectadores. Pero, ¿qué pasa si 8.000 millones de personas se dedican a eso? Amigos míos, les voy a revelar un secreto muy grande, que a día de hoy se ha dicho mucho sobre esta tecnología de fuentes antiguas, de esas verdaderas civilizaciones pasadas que han sobrevivido. Nos lo dejaron todo a nosotros, a los tontos, para que no lo olvidemos. Y todo está allí, pero solo podremos verlo cuando lo entendamos nosotros mismos. Así es como está organizado el mundo. ¿Saben? Es como Alatra. Muchos de ustedes, amigos, han leído la Biblia, el Corán y muchas otras escrituras, pero solo pudieron comprenderlos cuando conocieron a Alatra. ¿Por qué? La llave. Las llaves. Lo más importante en la vida son las llaves. Esto es realmente así. Pero para que obtengamos esas llaves, para que respondamos dónde está esa tonelada de dólares y para que nos convirtamos realmente en personas libres, con enormes capacidades y, lo más importante, con la libertad plena, tenemos que esforzarnos por ello. Necesitamos informar repetidamente a este mismo vecino que no quiere escucharnos. Encontrar una manera de que nos escuche y contarle que esto le beneficia a él y a sus hijos. Sí, por supuesto, habrán algunas personas, tal vez una entre 1.000.000, que no necesitan realmente esto. ¿Por qué? Porque simplemente es un esquizofrénico, es un sociópata. Bueno, hay excepciones, pero es la mayoría de la gente la que decide. Mientras que casi todo el mundo, todas las personas quieren vivir, quieren ser libres. Ellos... bueno, lo quieren realmente, es solo que todavía no son conscientes de ello. Por lo tanto, nuestro objetivo y tarea es transmitir esta información de que es posible y que es realista, pero depende de nosotros, y que esto sea beneficioso para todos, literalmente para todos. ¿Y sabes cuál es el mayor beneficio? ¿Cuál es? Es que preservaremos nuestras vidas y preservaremos nuestro planeta. Y como un pequeño bono adicional, obtendremos capacidades que incluso nuestros escritores de ciencia ficción, por no hablar de los científicos, nunca han soñado.
Así que, amigos, todo depende de nosotros. Hoy más que nunca, el resultado global depende del esfuerzo de cada uno. Así es. Por lo tanto, amigos, disculpen si he dicho algo inapropiado, pero todavía me interesa dónde está la tonelada de dólares. Gracias por estar con nosotros. Simplemente amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich. Gracias a ustedes, amigos. La paz sea con ustedes.